la oración. Acá yo le puse la referencia, está acá en este libro, en Esquemas Doctrinales, pero no todo está aquí, hermano. Aquí solamente, recuérdese que esto lo usamos como un material auxiliar. Y si usted lo tiene ahí a la mano, usted lo va a encontrar ahí en la página número 40, si le interesa ir siguiendo la enseñanza acá. Ok, la oración. Muy bien, veamos primero que precisamente la oración es un mandamiento. Hay un mandamiento específicamente que es orar, es un mandato, es algo imperativo, es algo que no se puede dejar de hacer. De hecho, las primeras cosas que a uno le enseñan cuando uno recién acaba de aceptar al Señor, de venir al conocimiento del Señor Jesucristo, le dicen: usted tiene que orar, tiene que leer su Biblia, tiene que asistir a la iglesia. Entonces, el orar es prácticamente algo que el cristiano no puede dejar de hacer. Ahora, ¿cómo hacerlo? Porque por eso es que los discípulos se le acercaron al Señor y le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Entonces, eso debe ser de alguna manera una enseñanza para nosotros. Nos tienen que enseñar a orar, y eso es una de las cosas que tenemos que ir aprendiendo. Oiga lo que dice Colosenses capítulo 4 y verso número 2. Dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Entonces, esta es una orden, una instrucción apostólica. El apóstol Pablo se lo da a la iglesia de Colosenses diciéndole: no dejen de orar, tienen que perseverar en la oración. Perseverar es ir muchas veces en contra de lo que uno quiere, en contra de lo que uno siente, o en contra muchas veces del mismo sistema que le impide a uno hacer algunas cosas. Entonces, por eso se le llama perseverar, porque lo contrario sería dejarnos guiar por la corriente, ¿verdad? Pero perseverar es muchas veces ir en contra de. Ok, 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 17. Vemos también acá que este verso refuerza lo que estamos diciendo. 1 Tesalonicenses 5, 17 es un verso muy conocido, en donde dice: orad sin cesar. Sin cesar. Ahora, ¿qué quiere decir sin cesar? Sin parar. Sin parar. Constantemente, orar, 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 orar. Y entonces cualquiera se podría preguntar y decir: hermano, pero yo también trabajo, pero yo también tengo actividades, pero yo hago otras cosas. Entonces, por eso es que tenemos que ver cuáles son los niveles de oración y cómo nosotros no necesariamente tenemos que estar en una posición específica para poder orar, ¿verdad? Porque orar podría ser permanecer, alguien se lo podría imaginar como permanecer de rodillas, ¿verdad? Pero también hemos visto gente que permanece de rodillas y al final termina durmiendo, ¿verdad? Entonces no necesariamente está orando, hermano. Entonces, orar sin cesar. Bueno, ok. ¿Qué es la palabra orar? La palabra orar viene de un término griego que es esta palabra que usted tiene ahí en la pantalla, es proseukomai. Proseukomai es en griego, ahorita vamos a ver la definición en hebreo, quiere decir orar, quiere decir rogar. Por eso es que en muchas partes de la escritura vamos a encontrar este término, proseukomai, proseukomai. Y que los traductores lo pueden traducir de diferente forma, de acuerdo al contexto en el cual se está desarrollando la narrativa bíblica. En algunos momentos puede ser orar, en otros momentos puede ser rogar, otra oportunidad pudiera ser suplicar, que es algo diferente, ahorita lo vamos a ver. Puede ser también hacer oración. Hacer oración no es lo mismo que orar, aunque se parecen. Ahorita vamos a entrar a detallar esto. Puede ser pedir, o también se puede traducir como una petición. Como una petición. No es lo mismo tener una petición que pedir algo, ¿sí? A veces uno tiene una petición en su corazón, solo uno la sabe,
pero cuando uno lo expresa es cuando uno, aunque el término es el mismo, proseukomai, pero uno es algo interno y lo otro es algo ya que se exteriorizó. Ok, en el idioma hebreo, la palabra que se usa generalmente para orar es la palabra tefilá. Tefilá, que quiere decir también, en el español, quiere decir oración, quiere decir ruego, o quiere decir súplica. Y este tefilá es básicamente como establecer un diálogo. Establecer un diálogo, una charla, una plática. Esto es el término tefilá. ¿Cuáles son las formas de orar? Ok, vamos a ver algunas de esas formas. La primera forma es que definitivamente la oración tiene que tener, hermano, un lenguaje propio. Un lenguaje propio. Mucha gente se confunde porque cuando empieza el momento de la oración, muchas veces tratan de usar un lenguaje prestado de otro, ¿verdad? Porque uno cree que al otro le funciona y a uno le va a funcionar de la misma manera. Y no es de esa forma. La oración, una de las formas es que debe utilizarse en el lenguaje en que nosotros hablamos. Si usted habla español, su oración va a ser en español. Si usted habla inglés, su oración va a ser en inglés. Si usted habla los dos idiomas, puede hacer una oración mezclada, digámoslo así, pero es suya. Es suya, es su petición, es lo que usted está expresando, lo que sale de su corazón. Muchas veces la gente utiliza la oración como un medio de, a veces, de dar a conocer o de publicar lo que necesita que los demás sepan. Como por ejemplo, yo quiero darme a conocer de que sé mucho, ¿verdad? Entonces utilizo la oración como un medio para decir yo sé mucho, ¿verdad? Señor, yo te pido que así como el año pasado estuve en Israel y que tú me contestaste, ¿verdad? A la gente, ¿qué le importa que estuve en Israel, hermano? ¿Verdad? Pero uno la utiliza como un medio, ¿verdad? Como un medio de dar, de decir, o palabras, hermano, que uno dice, wow, yo no traje hoy mi diccionario, dice uno, ¿verdad? No sé qué es lo que quiso decir este hermano, ¿verdad? Pero la oración, hermano, muchas veces es sencilla, es un lenguaje coloquial que nosotros lo utilizamos. Ok, mire este verso, 1 Reyes 8:54, y sucedió que cuando Salomón terminó de decir toda esta oración y súplica al Señor, se levantó de delante del altar del Señor, de estar de rodillas con sus manos extendidas hacia el cielo. Entonces, aquí la palabra dice, sucedió que cuando Salomón terminó de decir toda esta oración, como se podría traducir es, terminó de orar toda esta oración, y las palabras que se usan ahí es palá, tefilá, que son palabras similares. Decir esta oración, la habló, la dijo con sus propias palabras. Obviamente era un lenguaje de rey, ¿no? Muy bien, formas de orar. La segunda forma de orar, mire qué forma más tremenda esta, hermano, porque uno a veces puede orar en silencio. A veces uno puede orar en silencio y no necesariamente uno tiene que estar pues diciendo cosas, ¿verdad? Sino como, digamos, aquellos que no pueden hablar, ¿verdad? Los mudos, ¿cómo orarían si no tienen, digamos, la forma de expresar por medio de las palabras? Oiga, como dice Job 29:21, me escuchaban y esperaban, guardaban silencio para oír mi consejo. Alguien está ahí en la puerta. Ok, y guardaban silencio para oír mi consejo. Después de mis palabras no hablaban de nuevo, y sobre ellos caía gota a gota mi discurso. Ok, entonces, voy rápido con esto. Solo les estoy enseñando la forma de orar
en que la palabra de Dios describe acá. La otra forma es en voz alta. Mire, hay una forma en silencio y hay otra forma en voz alta. Dice 1 Reyes 8:55, puesto en pie, bendijo a toda la congregación de Israel diciendo en voz alta. En voz alta. Hermano, a veces es necesario hablar en voz alta. No siempre, pero sí es necesario. Es decir, nosotros tendríamos que tener todas las facetas de oración de acuerdo al momento en el que uno debe utilizarlo. Uno puede hacerlo de esa forma, ¿verdad? A usted le toca ir a una entrevista de trabajo y eso es algo muy importante para usted, es un puesto muy importante que le van a dar. Usted se sienta frente al gerente de la compañía y usted está orando en ese momento, pero usted no lo está haciendo en voz alta, ¿verdad? Usted no lo va a hacer en voz alta. Señor, tócale el corazón a este hombre, reprendo todo diablo. Y el hombre se le queda viendo, pero este está loco. Usted está en silencio, ¿verdad? Y lo está oyendo y está orando. Mire, una de las cosas importantes, hermano, cuando uno quiere dar un consejo, cuando uno va a dar un consejo, es utilizar la oración que decía Job, en silencio. Porque muchas veces el consejo que la gente está esperando no es el consejo que viene del corazón del pastor, ni del corazón suyo, sino que es el consejo de Dios. Entonces en ese momento, y uno no sabe, hermano, cómo resolver. Mire, hay problemas tan serios que uno no les encuentra, pero ni principio, ni final, ni pie, ni cabeza. Y entonces en ese momento uno está orando y uno le dice, Señor, dale una palabra a este hombre, dale una palabra a esta mujer. Esa es una oración en silencio. Uno está orando. Por eso dice orar sin cesar. Pero hay momentos en que sí tiene uno que orar en voz alta, hermano. Y a veces acá, casi que gritando. Entonces dice, bendito sea Jehová que ha dado paz a su pueblo Israel. Eso lo dijo él, lo habló. Ok. ¿Cómo orar? ¿Cómo orar? Una de las claves importantes es según el modelo que nos dejó el Señor Jesucristo. Según ese modelo. Tendríamos nosotros que aprender a orar así. Lucas capítulo 11, verso 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Entonces, una de las cosas, hermano, que si nosotros nos convertimos en discípulos, una de las cosas que tenemos que hacer es primero aprender a orar y después enseñar a orar. Por eso yo leía ahí en las hojitas, y gloria a Dios, porque la mayoría que escribió las hojas, yo me tomé el tiempo para analizar cada una de las respuestas que usted puso en la hoja que me entregó. Y yo veía que la intención generalizada es aprender para enseñar, recibir para dar, porque nadie puede dar lo que no tiene. Nadie puede dar lo que no tiene, ¿verdad? Hermano, tiene que orar. Sí, pero enséñeme, ¿verdad? Es que ustedes no vienen a los cultos de oración. Enséñenos, pastor, cómo se hace, porque no podemos hacerlo. Tenemos toda la intención, pero no podemos. Entonces hay que reconocer que uno como discípulo, hermano, no lo sabe. No sabe uno cómo orar. No sabe uno qué decir. Quizá nuestra oración se convierte a veces en la misma repetición, porque no hemos aprendido a orar. Ok, entonces el modelo de Cristo es maravilloso, hermano, porque es con el ejemplo. La otra clave de esto que estamos viendo es que debemos orar, según dijo aquí el Señor en la palabra, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En aquel día no me preguntaréis nada, dice Juan 16:23,
de cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Ok, entonces esto tal vez es muy sencillo. Yo le dije que iba a ser sencillo. Tenemos que empezar por lo sencillo. Orar en el nombre de Jesús. Y todo lo que, ahí sí que hermano, todo lo que nosotros tenemos que hacer es pedirlo en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Cuando nosotros empezamos a abrir esa puerta de la oración, hermano, en el nombre de Jesús es como la llave. Y tenemos que aprender a usar esa llave. Recuérdense lo que el Señor dijo en San Juan capítulo 14. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es a través mío. Ok. ¿Cómo otra forma? Con fe, hermano. Con fe. Veamos el versículo que respalda esto, aunque hay muchos de cada uno, ¿verdad? Marcos capítulo 11, verso 24. Por lo tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces hay que creer lo que uno está orando, hermano. A veces cuesta creer las cosas. Sobre todo si uno ve que la cosa en lugar de mejorar va empeorando. Y uno dice, no, pero es que esto está tan terrible, la situación está tan difícil, yo ya estoy empezando a perder la fe. Entonces, ¿qué es lo que se hace cuando se empieza a perder la fe? Pues hay que buscar a alguien que sí tiene fe. Hay que buscar a otro que sí tenga fe. Por eso es que aquellos discípulos que no pudieron echar fuera al demonio de aquel muchacho, que el padre, usted se recuerda, el padre llegó con los discípulos y les dijo, oren por mi hijo porque mi hijo está endemoniado, y no lo pudieron echar fuera. Y entonces el Señor le pregunta al padre y le dice, ¿crees tú? Él ya había visto que los discípulos no podían, y el hombre tuvo que reconocer y decir, Señor, ayúdame en mi incredulidad. Pero lo primero que dijo es creo, pero como que después reflexionó, ¿verdad? Y dijo, creo, ayúdame en mi incredulidad. Entonces nuestra primera reacción, hermano, delante de la oración es, vamos a orar con fe, pero tal vez no cree. Vamos a pedirle al Señor que mueva esta roca, pero no lo cree, ¿verdad? Yo he contado esta anécdota, hermano, y tal vez para algunos ya es muy conocida, pero aquella viejecita que estaba orando y cerró los ojos y se acordó de aquel pasaje que decía que si tu fe fuere como el grano de tamaño de un grano de mostaza, tú le dirías a este monte, quítate y échate en el mar. Y entonces ella empezó a orar y se puso a pedirle y empezó a decirle a este monte y cerró los ojos y le decía, muévete y te echas al mar, muévete y te echas al mar. Y cuando abrió los ojos el monte estaba ahí todavía. Y ella dijo, yo ya sabía que no iba a pasar nada. Mire qué fe más tremenda, hermano. Entonces a veces uno está así, hermano. Mire, en el fondo del corazón a veces uno está así, orando, y después, bueno, la falta de fe, eso es algo que tenemos que ir sanando y quitando de nuestro corazón. Ok, ¿cómo orar? Cuarto, digamos, forma de cómo orar, perdonando, hermano. Marcos 11:25, cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Entonces, tenemos que perdonar. Si no perdonamos, hermano, nuestra oración va a ser algo horroroso. Va a ser algo cansado, hermano, orando y viendo el reloj y la aguja, hermano. Y uno,
Señor, yo dije que iba a orar 1 hora, pero llevo 1 minuto orando y ya no sé qué pedir. Estoy desesperado. ¿Por qué? Porque la oración como que topa, hermano, como que rebota. ¿No será que no es perdonar? Entonces, esa es otra de nuestras tareas, hermano. Perdonar y perdonar y perdonar. Y eso lo tenemos que hacer. ¿Hasta cuántas veces? 70 veces 7. 70 veces 7. Así dijo el Señor, ¿verdad? Que teníamos nosotros que perdonar 70 veces 7. ¿Y cuánto será 70 veces 7? 400. ¿Ah? 400. No, 490. Espéreme, pues yo le voy a hacer aquí y usted me dice cuánto es, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta 69, 70. O sea, tenemos que perdonar, hermano. Definitivamente. Tenemos que perdonar. Yo creo que ese es un número que no se puede imaginar uno ese número. 70 veces 7, ¿verdad? Ok, veamos los niveles de la oración. Básicamente son de manera general, yo se los doy de manera general, hermano, pero obviamente hay cosas ahí adentro que usted va a poder, como buen discípulo, encontrarle algunas vetas a la roca y empezar a excavar ahí. Va a encontrar cosas preciosas. Aleluya. Muy bien. Primer nivel: acción de gracias. Eso lo ve usted, y eso creo que está aquí en el libro esquemas. Acción de gracias. ¿Cómo es la acción de gracias? Yo le puse ahí un breve resumen. Se hacía regularmente a través de cánticos de agradecimiento. Regularmente, no siempre. Por eso es que dice el pasaje: entrad por sus puertas con acción de gracias. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que entender, hermano, es que para que nuestras oraciones puedan ser efectivas, lo primero es dar gracias. Y es que qué lindo, hermano, cuando a uno le dicen gracias. ¿Verdad que sí? Gracias por decir amén. Pero se siente bien, hermano. Usted hace un favor y se lo agradecen. A usted hace un favor y no se lo agradecen, y la próxima vez que le piden un favor, ¿usted qué hace? Se vuelve a hacer. Ya está complicada la cosa, ¿verdad? Todavía lo vuelve a hacer, pero ya no muy convencido. Ya la tercera vez ya no lo hace. ¿Por qué? Porque no hay un corazón agradecido. Entonces, una de las cosas que abre puertas preciosas, hermano, es que nuestra oración vaya acompañada de acción de gracias. Y esto es el primer nivel, el darle gracias a Dios. Gracias, Señor, por el día. Gracias por mi esposa. Gracias por mis hijos. Gracias por mi suegra. Gracias por mi familia. Gracias por esto. Gracias por lo otro. Gracias por todo. Ese es el primer nivel. Acción de gracias. Acción de gracias. El segundo nivel. Entonces aquí ya viene la cosa más tremenda, hermano. Porque el segundo nivel habla de una petición. Habla de pedir algo. Y este pasaje, bueno, la petición es el deseo o anhelo que se expresa de manera formal o informal delante de otro. Salmo capítulo 2, verso 8. Pídeme. Está hablando Dios. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Entonces, una de las cosas que a Dios le gusta, hermano,
a Dios le agrada es que nosotros le pidamos. Mire, eso no lo entiende uno mucho hasta que uno es padre. Qué lindo es, hermano, cuando su hijo llega a pedirle algo, ¿verdad? Aunque uno le diga no tengo, pero uno sabe, hermano, que hay una relación padre-hijo y que uno es superior al muchacho. Cuando se pierde esa relación, digamos que los muchachos ya se casan, ya los jóvenes se casan, esa relación se pierde y uno como que la extraña todavía, porque entonces uno se siente desligado. ¿Por qué? Porque ya no hay una conexión de necesidad hacia el muchacho. Entonces a Dios le gusta, hermano, tratarnos como hijos, y le gusta que nosotros le pidamos. Pídeme, pídeme, pídeme. Y es donde mucha gente no se atreve, ¿verdad? Y dice, es que ya he venido tantas veces con el Señor a pedirle lo mismo, y ahora otra vez, vuélvele a pedir. Vuélvele a pedir. Vuélvele a pedir. Hay gente que dice, usted ya cansó al Señor, hombre, ya el Señor ni la oye. No es así, hermano. No es así. Discúlpeme, yo le digo esto, hermano, porque yo veo el ejemplo de una viuda. Y llegaba con un juez constantemente y le decía, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. Y el juez ya estaba desesperado y le dijo, háganle justicia a esta mujer, porque si no, no me va a dejar en paz. Entonces ese fue un ejemplo que el Señor puso para decir, si ese juez, siendo injusto, le hizo justicia, ¿cuánto más ustedes? Entonces nosotros tenemos que insistir en la oración y en la petición. Ok, pero recuérdense, tiene que haber acción de gracias también. Amén. Debe haber una acción de gracias. Gracias, Señor, por lo que me diste. Ok. ¿Qué es la súplica? Este es otro nivel tremendo, hermano. Súplica es pedir algo con sumisión y humildad. Y aquí está el texto. En el libro de Reyes, capítulo 8, verso 33. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti, y se volvieren a ti y confesaren tu nombre, y oraren y te rogaren y suplicaren. Súplica, súplica. En esta casa tú oirás en los cielos y perdonarás. Entonces la súplica, hermano, debe de ir hacia nuestro Dios. Constantemente suplicarle al Señor. Yo no le recomiendo, porque dentro de estos siete pasos, dentro de estas 7 facetas de la oración, hermano, no hay un reclamo. Por eso es que yo no le recomiendo que nosotros lleguemos con reclamos delante de Dios. A todos aquellos que le han reclamado a Dios, algo terrible les ha sucedido. Mire, yo me recuerdo el caso de Jonás, hermano. Jonás era un hombre tremendo, era un profeta de Dios, impresionante, cómo Dios lo trató con tanto amor. Usted ha leído el libro de Jonás. Señor, ya sabía que los ibas a perdonar. Jonás, pero ahí hay 120,000 personas. ¿Qué te pasa? Bravo estoy. Y se fue a una colina. Y el Señor todavía llegó y le hizo una sombra, hermano. Jonás, aquí me voy a echar, dijo, qué mal me cae eso. Él tal vez estaba pensando en su prestigio de profeta, hermano. Y Dios lo que estaba esperando es que él suplicara, que él pidiera, que él rogara, o por lo menos que le diera gracias Señor por no haber destruido a esta gente, aunque yo quedé mal como profeta, pero ¿qué importa? Ahí hay niños. Y le reclama a Dios.
Y eso fue lo último. Usted ha leído el libro de Jonás. De repente uno quisiera saber qué pasó con Jonás. Jamás se menciona a Jonás otra vez. Ni se le menciona. Porque le reclamó a Dios y como que Dios lo hubiera cortado. El pueblo de Israel. ¿Cuál es el último libro de la Biblia, hermano? Recuérdenmelo, por favor. Sí, perdón, sí, le hice mal la pregunta. Ese está correcto. Malaquías. Del Antiguo Testamento, Malaquías. ¿Cómo termina el libro de Malaquías? Hermano, los israelitas le empezaron a decir al Señor: ¿y en qué te hemos robado? A ver, dinos, ¿en qué te hemos robado, Señor? Trae las pruebas. Ustedes me han robado porque ustedes me entregan lo peor y que esto y que el otro, y les empieza a decir todo el Señor, y les dejó de hablar 430 años. Entonces, lo mejor es llegar con el Señor, hermano, con súplica. Suplícale a Dios, suplícale a Dios. Ok, ¿qué otra? Esta es otra cosa, hermano. El ruego es solicitar algo en humildad. Es similar a la súplica, pero el ruego es llegar y pedirle algo al Señor con un corazón humilde, pero de manera constante y repetitiva, rogándole a Dios, suplicándole al Señor, pidiéndole al Padre. Este ruego, aquí hay muchos textos, hermano, aquí en el libro, muchos textos. Yo no se los puse todos, aquí solo le fui tomando uno para ponerle el ejemplo. Pero oiga esto: entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. ¿Cómo le rogó este hombre, Jairo, hermano? Era principal de la sinagoga, no era cualquier aparecido, hermano, era el principal. ¿Y qué hizo? Se tiró. Esa palabra implica, hermano, que él estaba echado en tierra, postrado, pidiéndole al Señor: entra en mi casa, entra en mi casa, entra en mi casa, entra en mi casa. Qué diferente a escuchar las actitudes de algunos que dicen: si el Señor quiere que lo haga, si no, a mí qué me importa. Eso fue lo que dijo Saúl, hermano. El Señor fue Elí. ¿Se recuerda de Elí? El sacerdote aquel que se ponía en su mecedora. Pero la Biblia dice que era un hombre gordo, hermano. Eso dice la Biblia. Él se pone. ¿Qué te dijo anoche el Señor? Le preguntaba a Samuelito. Dímelo. Y Samuel no se lo quería decir, hasta el fin que le dijo: Señor me dijo que te iba a quitar, porque no le has estorbado el pecado a tus hijos, y porque ellos hacen lo que quieren, y te dijo que Señor, es que haga lo que le dé la gana. Mira, hermano, qué cosa más tremenda. En lugar de tirarse al suelo, yo creo que si este Elí se tira en súplica, no lo quitan. A todos los que llegan, hermano, con un corazón humilde, esta es la cuarta actitud. Todos los que llegan con un corazón humilde delante de Dios, al corazón contrito y humillado, no desprecias tú, oh Jehová. Muy bien. Entonces, este es otro nivel. Ya aquí en estos niveles, hermano, ya es donde uno quizá no se siente cómodo.
quizá en esos niveles ya no se siente uno cómodo, porque uno tal vez está acostumbrado a otro nivel de oración. Eso nos incluye a todos. ¿Y sabe cómo me di cuenta yo de esto, hermano? Porque mire, pues le voy a poner un ejemplo así, un minuto me voy a tomar en hacerlo. Y ahorita le doy todos los pasajes, pero mire, nosotros fuimos a visitar una iglesia en un lugar donde había sido muy golpeado el pueblo de ese lugar por la guerrilla. La guerrilla había llegado, había arrasado y se había llevado a los hombres. Generalmente así en Guatemala así sucedía durante el tiempo de la guerra. Y entonces había sido un pueblo muy golpeado por eso. Llegaban los guerrilleros, los mataban, y el ejército. Bueno, la cosa era que era un lugar terrible. Y a nosotros nos tocó ir a hacer ahí un campamento. Pero nosotros capitalinos, hermano, nosotros vivíamos, a comparación de cómo vivían ellos, vivíamos bien. Llegamos ahí y nos dijeron: mañana a las 5 de la mañana hay oración. Vaya, dijimos nosotros, ¿verdad? Nos vamos a levantar temprano. Y nos levantamos, hermano. Todos chelones llegamos a la oración, hermano. Fíjese que a las 5 de la mañana estaba todo el pueblo de ese lugar en la iglesia. Pero todo el pueblo cristiano en la iglesia. Y nomás dijeron: vamos a orar. La gente se tiró al suelo, hermano. A mí me asustó, porque yo no estaba acostumbrado a eso. Me asustó, me sorprendió y me estremeció. Porque solo dijeron: vamos a orar. La gente se tiró al suelo y empezó a dar de gritos. A mí me puso la piel de gallina, hermano, porque ese es un modelo que yo no sí sabía que existía, pero no lo practicaba. Entonces, hermano, es un cuarto nivel de oración al que pocos tienen acceso. Porque para eso o se necesita una necesidad muy grande. ¿Usted ha pasado necesidades? ¿Sí? Así grandes, cardíacas. Ha pasado necesidades así, en las que se ha tenido que tirar al suelo a llorarle al Señor. Este es ese nivel. Y todavía lo hace. No me conteste. Pero este es ese nivel. Ok. Mire que hay otro. Clamor. Este es otro. Todavía nos faltan dos. Clamor es otro nivel en donde dice que el clamor es dar voces, gritar, implorar, quejarse o dar un grito desgarrador acompañado de lágrimas. Pero no lágrimas de cocodrilo, hermano, porque también hay lágrimas de cocodrilo, ¿verdad? Hay gente que finge que está llorando. Qué cosa más tremenda, hermano. Yo creo que en Hollywood deberían de contratarlos. ¿Cómo lloran de bien? Yo no sé si usted alguna vez se ha puesto a pensar en los actores de Hollywood. Dice uno: ¿y este bandido cómo hace para llorar así? Yo vi aquella película, hermano, que se llamaba En busca de la felicidad. No sé si usted la vio. No, hombre, si estamos entre cristianos, perdónenme, hermano. En inglés. ¿Sí? ¿La vieron? Sí. En busca de la felicidad. Ay, hermano, eso le hace un nudo en la garganta a uno. Y digo yo: pero ¿cómo hace de bien? ¿Cómo actúa de bien? ¿Cómo la caracterización que hace de un hombre sufrido? Hermano, eso es algo impresionante. Pero eso es Hollywood. Eso es fingido. Eso es una farsa, es una mentira. Pero nosotros no podemos llegar delante del Señor así, hermano, fingiendo. Hermano, vamos a orar. Y yo no estoy orando.
llorando, sino que yo tal vez me estoy acordando que cuando era pequeñito me golpeaban, me acuerdo de cosas tristes para llorar. No es esa oración. Mire cómo dice Génesis capítulo 27, verso 34. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo: bendíceme también a mí, Padre mío. Entonces, aquí, cuando uno entra en el nivel del clamor, hermano, uno puede llegar delante de Dios a sacar la amargura. Que muchas veces la amargura se enraiza en el corazón. Mire, de tantas injusticias que a alguien le pueden hacer, le hacen injusticia aquí, le vuelven a hacer otra, después se la vuelven a repetir, se pasa para otro lado y le vuelven a hacer otra injusticia y lo llevan hermano, al final de cuentas esa alma termina completamente amargada. Y cuando esa alma está amargada, lo que hay que hacer es que hay que llevarla a un nivel de oración en el que no solamente de ponerle las manos encima, vamos a orar, o por teléfono, ¿verdad? Voy a orar por usted, aunque también se puede, pero lo mejor es llevarla a un nivel en la que ella saque eso que tiene, la amargura, saque la amargura. Aquí en el clamor. ¿Por qué cree usted que aquel hombre Bartimeo, se recuerda de Bartimeo? Bartimeo era ciego, hermano. Cuando vio que Jesús andaba por ahí, le empezó a gritar. A él, ¿qué le importaba lo que la gente dijera? De todo modo ni los miraba porque era ciego, ¿verdad? ¿Qué me importa que digan de mí lo que digan? Yo aquí recibo mi sanidad y me pongo a gritar. Y los discípulos le dicen: cállate vos, ciego, hombre, ¿qué te pasa? Estás distrayendo al maestro. ¿Qué me importa? Ustedes háganse a un lado, yo estoy aquí. Y daba de gritos. ¿Por qué? Porque todos lo ponían a pedir limosna. Desde pequeñito lo había usado su papá, su mamá y toda su familia para un medio de subsistencia de ellos. La amargura que tenía Bartimeo la sacó ahí. Entonces, en este quinto nivel, hermano, el clamor definitivamente nos lleva a otro nivel. Ok, intercesión, y aquí vamos a ir ya compresionando porque ya tenemos solo 4 minutos. Dice: tomar la actitud de mediar por las necesidades de otro y tomarlas como propias. Esa es la intercesión. Número 21:7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Mire, pues, ¿sabe por qué Moisés oró por el pueblo? Porque el pueblo era lindo, hermano. Porque el pueblo era tan obediente. Porque el pueblo era tan bueno. Porque el pueblo de Israel era un pueblo ejemplar. ¿Verdad que no? Todo lo contrario. El pueblo de Israel era un pueblo mal agradecido. El pueblo de Israel hablaban detrás de Moisés y le decían: este Moisés nos sacó de allá, si allá teníamos hasta buenos, yo allá hasta había comprado mi sepulcro, ¿para dónde me iban a enterrar? Aquí ni siquiera eso tenemos. Allá comíamos pescado, allá comíamos berro, allá comíamos todo, nos daban los egipcios gratis. Y aquí Moisés, hermano, murmuraban, lo menospreciaban, hasta lo querían matar. Pero Moisés conocía la intercesión. Entonces la intercesión es otro nivel. Ponerte en los zapatos de otro para que el otro reciba un bien a pesar de lo que el otro sea. ¿Cuántos lo harían así? Está difícil, ¿va? Por los hijos. Sí, no, por los hijos definitivamente, hermano. Sí, excelente. Pero por alguien que le ha hecho un daño a uno, ahí sí no. Ese es otro nivel.
Ok, y el séptimo se refiere al gemido, que es lanzar, ¿sabe qué? ¿Sabe qué es el gemido? Lanzar alaridos. Las palabras se sustituyen por gritos de dolor y llanto. Aquí es donde ya nadie entiende la oración. Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces eso le pasó a aquella mujer Ana. Ni el mismo sacerdote pudo entender qué era lo que Ana estaba diciendo. Solo le dijo, borrachos, no queremos aquí, fuera, digiere tu vino, vete de aquí. Porque no entendía, porque ella había llegado a un nivel de oración en la que ella ya no sabía ni qué pedir. Ella no sabía, ella tenía muchas veces confusión en la mente, en su alma, en su espíritu, no sabía qué pedir, y entonces lo único que alcanzaba a decir era ¡ay! ¡Ay! El gemido, hermano. Verá que no es lo mismo orar, Padre, bendice estos alimentos que degustaremos. A orar, ¡ay, tengo hambre! Me muero. Son dos oraciones completamente diferentes, pero que son válidas también. Son válidas, hermano. Por eso es que yo le digo, son 7 niveles. Cuando usted ora por sus alimentos, obviamente, usted ora, ¿verdad? Padre, bendice, santifica sus alimentos. Que no me hagan mal, que no me engorden, todo lo que usted ora por sus alimentos, ¿verdad? Pero el gemido es diferente, hermano. El gemido es otra cosa. Ok, aquí termino, para que podamos, usted haga sus preguntas. El estorbo a las oraciones, las injusticias. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, si hay injusticias con la mujer, la oración va a ser estorbada. Falta de perdón, eso ya lo vimos, Marcos 11:25. La palabrería, Marcos 6:7. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles. Esa es la palabrería, lo aturde a uno, hermano. Ok, la soberbia. Lucas 18:14, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces la soberbia definitivamente interrumpe las oraciones. El gastar en deleites también. Santiago 4:3, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Ok. Estamos cabal en el tiempo. Así que yo le pido, hermanos, si usted tiene alguna pregunta, algo, alguna aclaración con respecto a este tema,